programa que ves y compañía para tu crecer. Te llenaremos de amor y fe. Contigo está Dios, la esperanza que nunca se tiene que perder. Tierra de la esperanza, tierra de la esperanza. Gracia y paz a sus corazones, hermanos en Cristo Jesús. Bienvenidos a su programa La Tierra de la Esperanza. En Lumen El Salvador no nos cansamos cada 8 días de repetirle que es una bendición poder compartir con ustedes un mensaje, una enseñanza, siempre dentro de la doctrina de la Iglesia y el mensaje evangélico de nuestro Señor Jesucristo. Como Lumen El Salvador tenemos la misión profética de llevar la palabra de Dios a través de los medios de comunicación social, televisión, prensa, radio y también en la actualidad en redes sociales, cumpliendo parte de ese triple ministerio que Jesús posee: profético, sacerdotal y real. Nosotros en Lumen El Salvador, llevando esta palabra, somos parte de ese ministerio profético del Señor y también de la Iglesia en nuestro país, confiando siempre que esa palabra sea de consuelo, sea de fortaleza, sea de ánimo para cada uno de ustedes. Bienvenidos una vez más, esto es Tierra de la Esperanza. Si eres joven en edad pero te sientes débil, cansado o desilusionado, pídele a Jesús que te renueva. Con Él no falta la esperanza. Lo mismo puedes hacer si te sientes sumergido en los vicios, las malas costumbres, el egoísmo de la comodidad enfermiza. Jesús, lleno de vida, quiere ayudarte para que ser joven valga la pena. Así no privarás al mundo de ese aporte que solo tú puedes hacerle, siendo único e irrepetible como eres. Palabras del Papa Francisco, numeral 109 de la exhortación apostólica postsinodal, Christus Vivit. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Así define el salmista su relación respecto al Señor, una relación que se ve iluminada, bendecida y fortalecida a través de la escucha de la palabra divina. Es por esta razón que los cristianos, para poder estar cerca de Dios, cerca de Jesús, cerca del Espíritu del Señor, es necesario que veamos nuestra vida iluminada constantemente a través de la escucha de esa palabra que viene directamente del cielo, una palabra que anima, una palabra que fortalece y una palabra que da vida siempre que nosotros así le necesitamos. A continuación vamos a presentar un mensaje a cargo del Padre Pedro Madrid. Acércate a Jesús, fuente de misericordia. Esperando que este mensaje, que esta palabra lleve fortaleza, lleve ánimo, lleve esperanza a usted que en este momento la recibirá. Queridos hermanos y hermanas, nos encontramos ante un episodio muy significativo y muy conmovedor. Jesús, frente a un paralítico que llevaba 38 años paralítico, 38 años sin poder moverse, pero con el deseo de sanarse. Dice la palabra de Dios que se encontraba en aquel pórtico esperando que el agua de aquella piscina se moviera para poder lograr la sanación de su cuerpo. Ahí se encontraba en esa espera y no lo había podido lograr porque a raíz de su parálisis no podía alcanzar a llegar antes que otros al lugar. Sin embargo, Jesús pasó por ahí y mirándolo con misericordia y amor,
le pregunta: ¿quieres curarte? Aquel hombre intentó explicarle, ponerle los peros a Jesús, pero el Señor, antes que nada, le dice: levántate, toma tu camilla y vete. Hermanos y hermanas, aquel hombre llevaba 38 años. Yo no sé cuánto tiempo lleva usted. Yo tengo también mi tiempo, cada uno tenemos nuestro tiempo. Dios conoce el tiempo que lleva nuestra parálisis. ¿Y cuál es el tipo de parálisis que tenemos en nuestra vida y que no nos ha permitido poder llegar al lugar de la felicidad, poder llenar nuestro corazón y nuestra vida? Hace falta una cosa: el encuentro con Jesús con una mirada de misericordia y de amor. Por eso, en este episodio, lo que nosotros vamos a encontrar es la misericordia de Jesús. En primer lugar, hermanos y hermanas, yo quisiera que hoy nosotros pudiéramos encontrarnos con el sentido, con el significado, pero sobre todo con la persona misma que es Cristo y que es la fuente de la misericordia. Acércate a Jesús, fuente de misericordia. Acércate al Señor, que es fuente de vida. Acércate a Jesús, que es fuente de misericordia y de amor. ¿Qué es la misericordia? La palabra misericordia viene del latín miserere, que significa miseria o necesidad, y cordis, que es el corazón. Ahí tenemos un significado muy expresivo de la palabra: dar el corazón hacia el necesitado, o poner el corazón en la miseria, poner el corazón en el que necesita. Ya desde antiguo, en el hebreo, esta palabra tenía también su sentido, su significado, y para los hebreos, misericordia es rahamín, que significa vísceras o entrañas. Y esto expresa un sentimiento aún todavía más íntimo, profundo, amoroso. Es decir, el que está unido en las entrañas a. Hermanos y hermanas, ¿qué es lo que encontramos entonces aquí? Es que Dios nos ama en su inmenso amor, y esa misericordia infinita de Dios está hacia nosotros. Dios no se olvida nunca de sus hijos. Dios no se olvida nunca del que necesita. Dios no se olvida nunca de su pueblo. Aquel hombre llevaba 38 años esperando. Yo no sé cuánto tiempo tienes tú de esperar, pero no estás olvidado de Dios. No estás olvidado de Dios. Solamente es necesario permitir que el Señor pase por nuestra vida para que su palabra toque nuestra miseria humana, nuestro pecado, nuestra necesidad, nuestra enfermedad, y podamos encontrar en el Señor esa misericordia. Para nosotros los católicos, la misericordia es la cualidad de Dios por la cual nos perdona. La misericordia
es un atributo divino mediante el cual el creyente pide a Dios para que tenga piedad por sus pecados, por nuestras desobediencias, y Dios nos perdona con amor. La carta a los Efesios en el capítulo 2, versículo del 4 al 6, nos dice la palabra de Dios: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor, que nos amó aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Juntamente con Cristo. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en el lugar celestial con Cristo Jesús. Palabra de Dios. Hermano y hermana, es eso lo que el Señor ahora nos ofrece. La misericordia, el amor, cuántas cosas, hermano y hermana, Dios es capaz de perdonarnos y de volvernos a tender la mano con su misericordia y con su amor. Solo hace falta acercarse a esa misericordia ofrecida por el Señor. La primera carta del apóstol San Pedro en el capítulo 1, versículo 3, dice la palabra de Dios: bendito el Dios y Padre nuestro, Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para la esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Palabra de Dios. Es ese Dios de misericordia, es ese Dios de amor, es ese Dios de gracia. Y la carta a los Romanos en el capítulo 5, versículo 8, nos dice la palabra de Dios: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Palabra de Dios. Hermano y hermana, es que nuestra condición de vida, nuestra situación, estábamos muertos, estábamos paralíticos, estábamos enfermos, y el Señor ha tenido piedad, ha tenido misericordia, ha tenido compasión, ha extendido su mano de misericordia y de amor hacia nosotros y nos ha levantado, nos ha reconciliado. Estábamos en la oscuridad y nos ha traído la luz. El Dios del amor, el Dios de la misericordia ha estado siempre cerca de nosotros. Pero entonces, ¿qué necesitamos? Primero, necesitamos ver en Jesucristo el rostro de la misericordia del Padre. Ver en Jesucristo el rostro de la misericordia del Padre. ¿Sabe? Aquel paralítico se dio cuenta que ya no necesitaba meterse en la piscina para salir sano. Ya no hacía falta. ¿Por qué? Porque el Señor le dijo: levántate y toma tu camilla y vete. Ya no hacía falta. Hermanos y hermanas, ¿cuántas veces quizá nosotros estemos buscando la solución a nuestra vida lejos de la misericordia de Dios? ¿Cuántas veces quizá nosotros estemos buscando la solución a nuestros problemas o la situación pecaminosa de nuestro corazón lejos de la misericordia de Dios? No te apartes del rostro misericordioso del Padre. Y ese rostro misericordioso del Padre solamente lo podemos encontrar en Jesucristo nuestro Señor. Nos dice el Papa Francisco en la Misericordis Vultus, dada para este año especial, año jubilar extraordinario de la misericordia, dice el Papa: el misterio de la fe cristiana parece encontrar su síntesis en esta palabra. Ella se ha vuelto viva
visible y ha alcanzado su culmen en Jesús de Nazaret. El Padre es rico en misericordia. Después de haber revelado su nombre a Moisés como Dios compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en piedad, no ha cesado de dar a conocer en varios modos y en tantos momentos de la historia su naturaleza divina en la plenitud del tiempo. Cuando todo estaba dispuesto según su plan de salvación, Él envió a su Hijo, nacido de la Virgen María, para revelarnos de manera definitiva su amor. Jesús de Nazaret, con su palabra y con sus gestos y con toda su persona, revela la misericordia de Dios. Nos dice el Papa Francisco en el número 1 de la Misericordias Vultus. Es ese rostro misericordioso del Padre que ama, del Padre que no abandona a su Hijo, del Dios que siempre está a la espera de que regrese aquel que ha tomado un camino equivocado. Segundo, hermanos y hermanas, dice el Papa que es necesario, en segundo lugar, que nos demos cuenta que tenemos necesidad de contemplar el misterio de la misericordia. Tenemos necesidad de contemplar el misterio de la misericordia. No podemos, hermano y hermana, nosotros por nuestras propias fuerzas solucionar o solventar las circunstancias de esta vida inclinada al mal y sometida al pecado. Nosotros somos testigos de cuántos esfuerzos se hacen desde un punto de vista humano. Pero el hombre, el ser humano, sin la gracia de Dios, sin la misericordia de Dios, no puede solventar los problemas de esta vida, porque si se cree autosuficiente, le dará la espalda a Dios. Y cuando el ser humano le da la espalda a Dios, entonces se equivoca, porque solamente Dios es perfecto en su camino. Los seres humanos somos imperfectos y nos equivocamos, fallamos. Por esa razón es necesario que nosotros nos demos cuenta de que hay una necesidad de contemplar el misterio de la misericordia. Hermanos y hermanas, si algo necesita este mundo en el que vivimos, es que sea consciente que necesita de Dios. Este mundo necesita darse cuenta que necesita de Dios, que necesita mirar la misericordia de Dios, contemplar la misericordia de Dios. Este mundo está ensangrentado, este mundo está rasgado, este mundo está herido. Necesita contemplar la misericordia de Dios, porque la misericordia, dice el Papa Francisco, es fuente de alegría, de serenidad y de paz. Nosotros sabemos muy bien, hermanos y hermanas, que necesitamos alegría. Este mundo se hunde en la tristeza, en el miedo, en el desconsuelo. Se hunde. Necesitamos recobrar la alegría. Necesitamos recobrar la serenidad y la paz. Solamente será posible si somos capaces de contemplar la misericordia de Dios. Dice el Papa Francisco, es condición para nuestra salvación. Misericordia es la palabra que revela el misterio de la Santísima Trinidad.
Misericordia es el acto último y supremo con el cual Dios viene a nuestro encuentro. Qué hermosas estas palabras. Con el cual Dios viene a nuestro encuentro. ¿Quién fue el que llegó a donde estaba el paralítico? Jesús. Hermano y hermana, pero aquel paralítico estaba necesitado de la misericordia de Dios y recibe, atesora la presencia de Jesús. Necesitamos la misericordia. La misericordia, nos dice el Papa Francisco, es ese acto último y supremo de Dios que viene a nuestro encuentro. Misericordia es la ley fundamental que habita en el corazón de cada persona cuando mira con ojo sincero al hermano que encuentra en el camino de la vida. Eso es la misericordia. El que está lleno de Dios transmite la gracia de Dios, la misericordia de Dios. Solo déjeme recordar aquel pasaje de la Sagrada Escritura cuando María, llena del Espíritu Santo, nos dice la palabra que se fue a visitar a su prima Isabel porque su prima estaba para dar a luz y necesitaba la ayuda de alguien. ¿Cómo fue el saludo de María con Isabel? Fue un saludo lleno del Espíritu Santo, a tal punto que Isabel expresa y le dice: cuando escuché tu saludo, mi criatura, la que llevo en mi seno, dio saltos de gozo, de alegría. ¿Y eso por qué? Porque María iba rebosante de misericordia. Ella es la madre de la misericordia. Hermanos y hermanas, también esta sociedad, este mundo en el que vivimos necesita de testigos de la misericordia. Necesita de testigos de la misericordia, donde, hermano y hermana, nuestro contacto sea capaz de transmitir al hermano la misericordia y la gracia de Dios. Es eso, dice el Papa Francisco. Misericordia es la vía que une a Dios y el hombre, porque abre el corazón a la esperanza de ser amados para siempre, no obstante el límite de nuestro pecado. Hermanos y hermanas, aquí está entonces un pero entre todo. Lo único que puede limitar ese contacto, esa relación íntima de amor y misericordia entre el hombre y Dios, entre Dios y el hombre, es el pecado. Porque el pecado nos aparta, nos separa de Dios, nos aleja de Dios, nos aleja de Dios. Y entonces, ¿cómo vamos a hacer para superar nuestras fragilidades, para superar nuestro pecado, para superar nuestras debilidades? Es preciso poner la mirada fija en Jesús. Poner la mirada fija en Jesús y en su rostro misericordioso. El Señor nos da una segunda oportunidad y a veces también una tercera oportunidad, y otras veces hasta una cuarta o una quinta oportunidad. Es el amor misericordioso de Dios que siempre te espera con los brazos abiertos. Acerquémonos pues confiadamente a la misericordia de Dios. Es la misericordia de Dios, no es algo que da con medida, no, es algo que el Señor da a veces rebosante.
rebosante, sin medida, porque esta es una característica de su misma naturaleza. El Señor nos ama con inmenso amor. La carta a los Hebreos, en el capítulo 4, versículo 14, dice la palabra de Dios: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar esa misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Dios nos ama y Dios ahora nos está dando esta oportunidad para encontrarnos con su misericordia. Necesitamos su misericordia. No hay nadie que no la necesite. Todos necesitamos la misericordia. Por eso, hermano y hermana, acércate a la misericordia infinita del Señor. Nada mejor en la vida de todo ser humano que estar en la presencia de Dios. Nada mejor para una persona de fe que estar en la gracia divina. Es el mensaje que el Padre Pedro Madrid ha querido compartir en esta ocasión con cada uno de nosotros. Acércate a Jesús, fuente de misericordia. Recordemos que para poder ser discípulos y apóstoles del Señor, la cercanía con Cristo es indispensable, es fundamental y esencial dentro de nuestra iglesia en El Salvador. Gracias por haber estado en nuestra sintonía. Somos Lumen El Salvador y esto fue Tierra de la Esperanza. Hasta la próxima, si Dios así nos lo permite. Te llenaremos de amor y fe. Contigo está Dios, la esperanza que nunca se tiene que perder.